Hola, muy buenos días. Esto es Flecha al Aire. Bienvenidos una vez más a este su canal. El único canal que te enseña y te mantiene informado acerca de todo lo relacionado con el derecho. Les mando un saludo y un abrazo cordial a todo nuestro querido auditorio. Mi nombre es Jesús Hernández y nos acompaña como siempre. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Antonio. Alejandra Franco. Fátima Hernández y Luz Juárez. El primer tema que me gustaría tocar con ustedes es el convenio. Para ti, Ale, ¿qué es el convenio? ¿Para mí o para lo que dice el Código Civil? Si quieres los dos. Bueno, pues según a mi parecer, el convenio es un acuerdo donde las personas fijan lo que quieren y por medio de papeles firmados los hacen cumplir. Y según nuestro Código Civil del Estado de Puebla, dice que el convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones de derecho. Entonces, ¿convenio es igual a contrato? No, pero un contrato es como el primo cercano del convenio, ya que estos dos modifican, crean y transfieren derechos u obligaciones. Dentro de los contratos están los de declaración unilateral de voluntad y es el que nos explica el buen profe Enrique, que como un ejemplo estaba un testamento, donde se le dejaban los bienes a una sola persona de beneficiario directo. Y si odias a tu familia y no le quieres heredar nada más que a tu fiel mascota, no se puede. Dijo que aquí en México no se pueden heredar los bienes a una mascota, ya que ante el derecho civil una mascota es considerada como una cosa u propiedad y por ende no se le puede heredar nada. Sí es cierto, donde también se decía que en este caso lo único que podrías hacer es dejarlo a una tercera persona, donde ésta tomaría posesión de los bienes solo después de haber cuidado a la mascota, que quedaría entre comillas como beneficiaria. Y después de morir de forma natural, entonces en ese momento la persona que está cuidando se convierte en beneficiaria directa. También cabe mencionar que dentro de los contratos existen elementos de existencia o una pequeña clasificación según su doctrina que son los preliminares, aquellos cuyo objetivo es cumplir la palabra de quien los expira, o sea, de quien hace la promesa, ya sea de realizar algún show, canto o simplemente hacer acto de presencia. En casos como el de los cantantes que hay dinero de por medio, estos que emiten el contrato están aún más obligados a cumplirlos y de no cumplir están obligados a devolver el dinero emitido por la otra parte del contrato. También están los bilaterales. Estos son aquellos donde las dos partes del contrato están obligadas a cumplir lo que le corresponde, según lo establezca el contrato. Un ejemplo de esto es cuando se celebra un contrato laboral, donde el empleado se encarga de prestar su tiempo y servicios a la empresa y el dueño de la misma está obligado a pagarle por dichos servicios. Cada parte hace lo que le corresponde. De igual modo se encuentran los contratos principales, donde estos se hacen valer por sí mismos y no necesitan de papeles o rectificaciones para hacerlos valer. Existen dos tipos, los públicos y los privados, pero de preferencia les recomiendo utilizar los públicos, ya que estos son muy difíciles de desconocerlos, a comparación de los privados, que estos salen un poco más económicos, pero son menos confiables. Y acuérdense que lo más barato sale caro. Así que ya saben, para que no le engañen. Otra cosa muy importante, declara, es siempre fijar un lapso de tiempo para hacer cumplir el contrato y estos no deben de ser arbitrarios por ninguna de las partes de los contratantes, según nos marca el artículo 1448 del Código Civil. Siguiendo con los elementos se encuentran los conmutativos, y se dice que son aquellos cuyos alcances se conocen por los contratantes desde el momento en el que se celebra un contrato. Un ejemplo de este sería cuando alguien va a vender alguna propiedad, debe de especificar a quién tomará posesión de la propiedad, los motivos por la cual la vende o si hay algún desperfecto en la misma que podría llegar a perjudicar al nuevo propietario. Y de una forma opuesta se encuentran los aleatorios, y estos son los que ninguna parte de los contratantes sabe el fin o el futuro que le espera a lo transferido y depende de un acontecimiento futuro.
También se encuentran los onerosos, son aquellos que producen provechos para ambas partes de los contratantes. Esto se ve reflejado más en los socios de empresas, cuando deciden fundar alguna entidad para fines personales y que los únicos beneficiarios sea la misma sociedad fundada. Los que le siguen son los gratuitos, ya que antes mencionados son los heredados por las familias en los testamentos, que esto incluye todos los activos de la persona, pero también heredando todos sus pasivos, en pocas palabras, deudas próximas a efectuar. Después le siguen los instantáneos, que no se trata más que del acto de la compraventa de algún artículo o cosa. De trato sucesivo, los que depende a pase del tiempo tendrán algún valor monetario. Los nominados o innominados que no están regulados por alguna ley, que en este caso en el Código Civil, estos vienen siendo contratos privados con fines personales. Por otro lado, también existen requisitos para el cumplimiento del contrato, y estos son la capacidad. Esta no es más que la facultad de una persona para celebrar un contrato y hacerse responsable de cumplir lo señalado por el contrato, teniendo esta capacidad de goce y ejercicio. Oye, y solo las personas mayores de edad pueden celebrar de estos contratos, ¿verdad? Así es, aunque también existen excepciones de las personas emancipadas menores de 18 que los pueden celebrar. Tienes razón, Ale, y si me permites, yo sigo con el siguiente requisito, que es el de la ausencia de vicios, que dentro del consentimiento no debe ser válido en caso de que si se sufre alguna lesión o se es forzado a firmar el contrato, entre estos se encuentra el dolo, que según el artículo 1471 nos dice: por dolo cualquier sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en alguno de los contratantes la mala fe, que no es más que el disimulo del error de uno de los contratantes. Y ya casi por último, pero no menos importante, se encuentra el del error de cálculo. A este solo se le da lugar a una rectificación de las circunstancias del contrato en caso de que éstas resulten inconvenientes para alguna de las partes del contratante. Un ejemplo sería cuando compras zapatos por catálogo y si no te quedan los zapatos, estás en todo tu derecho de rectificar tu número y cambiarlos. Amigos, nos vamos a un corte comercial y ahora volvemos con más. Disculpa, deja de molestar a mi hijo. Perdón. Arthur, tengo malas noticias. Es la última vez que nos veremos. No escucha, ¿cierto? Hace las mismas preguntas todas las semanas. ¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Lo único en mi mente son ideas negativas. Por último, en un mundo donde todos creen que pueden hacer mi trabajo, miren a este tipo. Cuando era un pequeño y le decía a las personas que iba a ser un comediante, todo el mundo se reía de mí. Pues nadie se ríe ahora. Sí, ese es un hecho, amigo. Es una basura, ¿no crees? Durante toda mi vida, ni siquiera sabía si realmente existía. Pero existo. Y las personas comienzan a notarlo. ¿Tú crees que es gracioso? ¿Esto te parece una broma? Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando deba salir, ¿puedes presentarme como Guasón?
Y ya regresamos con Flecha al aire. Anteriormente ya nos explicaron qué es un contrato, así que yo te hablaré de varias clasificaciones de contrato. Los consensuales son aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes. Otra clasificación según su doctrina es... En este entran los preliminares, que son aquellos cuyo objetivo es la celebración de un contrato a futuro, es decir, que es una promesa de contrato. Es como cuando me regañaron, que venía mi artista favorito, pero cuando fui era la versión 2.0. Así es, seguramente era Cártel de Santa y llegaste al Parque Juárez y eran los de secundaria rapeando. Pero ¿sabías que podías reclamar porque no te cumplieron, ya que te ofrecieron? Según el artículo 1861, el que poner anuncios o ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Los unilaterales son aquellos que solo una de las partes contratantes queda obligada con la celebración de dicho contrato. Estos pueden ser los testamentos o donaciones que te lleguen a ser tus familiares o tu sugar daddy. Los bilaterales, cuando existen derechos y obligaciones para ambos contratantes. Amigo, tú que me escuchas, no te cases, porque tu acta de matrimonio cuenta como un contrato. Y los principales son aquellos que por sí mismos no necesitan de un contrato. Es cuando ves que tu papá compra un bien y en ese momento lo paga. Los contratos de accesorios son aquellos que dependen de su contrato principal para su perfeccionamiento. Seguramente has escuchado que algún familiar tiene un crédito hipotecario. En este trata de dicho contrato. Los aleatorios son aquellos que no se conocen sus alcances y que dependen de un acontecimiento futuro e incierto para su realización. Es decir, los juegos y apuestas entran aquí. Ojo, un casino no existen las peleas de gallos, perros y gatos. Los onerosos son aquellos que producen provechos y gravámenes para ambas partes y los gratuitos producen provechos para una de las partes y gravámenes para la otra parte. Los instantáneos son aquellos que producen sus efectos en un solo acto. Puede ser la compra-venta de un carro o mueble. De trato sucesivo son los que surten sus efectos a través del tiempo, o sea, las financieras en donde puedes empeñar alguna joya, y los nominados son aquellos que están regulados por el Código Civil de la Federación. Los innominados, aquellos que no están regulados por el Código Civil, y los reales cuando en esta se entrega la cosa. Pero si ya te estabas durmiendo, te interesa. Que un contrato consensual es aquel que se perfecciona con el simple consentimiento de los contratantes. O sea, puedes decir que tu esposa te amenazó para que te casaras, ya que tu acta de matrimonio es un contrato. Los formales son aquellos que para su perfeccionamiento deben revestir de una forma establecida por la ley. Entran las compra-venta de inmuebles que exceda su valor de 500,000 para que le dé fe al notario público. Pueden ser las escrituras de tu casa y actas constitutivas. Por último, los contratos solemnes, cuando más del consentimiento, la ley requiere la observación de otras formalidades de manera que sin ellas el contrato no produce ningún efecto civil. Y una clasificación por intervención del gobierno es contrato autorizado. Es aquel por el cual las partes tienen libertad para concluirlos y estructurar cláusulas, pero queda sujeta la validez a la aprobación de la autoridad. Un ejemplo de esta compraventa de inmuebles en las zonas de seguridad. Contrato normados, regulados o reglamentados.
El contenido está legalmente reglamentado, aunque hay libertad para realizarlos y elegir el contratante. Ejemplo es la tarifa de precios de transporte cuando subes a un taxi y preguntas cuánto te cobrará. También existen los contratos necesarios, forzosos o impuestos. La celebración es obligatoria. Se afecta la libertad de no contratar. No se afecta ya el contenido, sino que la formación está impuesta. Están igual los contratos de transmisión de dominio, y estos tratan de que se subdividen algunos contratos como la compraventa, que es la persona llamado vendedor, que se obliga a transferir a otra llamada comprador, y la propiedad de una cosa, un derecho, y esta vez, a su vez, pagarla. Esta también tiene sus elementos, y es el consentimiento de las partes, la cosa material del contrato y el precio. Recuerda que el artículo 1825, la cosa objeto del contrato debe, primero, existir en la naturaleza. Segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Tercero, estar en el comercio. Ahora bien, el permuta es el contrato por el cual cada uno de los contratantes se le obliga a dar una cosa a cambio de otra. Un ejemplo es cuando le dices que tú le haces los ejercicios de álgebra y él te da sus audífonos. La donación es el contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una persona o la totalidad de sus bienes presentantes. Y la donación es el contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o totalidad de sus bienes presentantes. Recuerda que la donación no puede comprometer los bienes futuros. Sus elementos son de transmisión del dominio, bienes no futuros de materia de contrato y transmisión gratuita de los mismos. Por último, el mutuo es el contrato por el que una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras fungibles a otra llamada mutario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Samuel. Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte. La vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo. Sí, parece un ministro. Hermanito. Irá bien en Pijolandia, ¿no? Sí. Que no me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? ¿Qué es lo que ocultamos a los demás? A lo mejor no es lo que te parece. Es que no tengo nada que confesar. Quiero ser una novia muy mala. Nunca vas a conseguir estar con ella, ¿me oyes? Cuando la pólvora se junta con el fuego. Solo puede pasar una cosa. Explota. ¡Bum! ¿Quién fue? No sé. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más? Y ya regresamos. Ahora, un punto a tocar son los elementos. Son de transferencia del dominio de bienes, que dicha transferencia sea gratuita, que los bienes sean consumibles y que se restituyan por otros de la misma especie, calidad y cantidad.
Los contratos de transmisión de uso, a diferencia de los contratos de transmisión de dominio, se traslada el dominio de los bienes, pero no la propiedad, es decir, se traslada el uso y goce del bien mueble o inmueble. Tiene como objeto trasladar el uso de goce temporal de un objeto y el pago de una renta en dinero o especie. Existen dos tipos de contrato traslativo de uso que son contrato de arrendamiento y contrato cómodo. Según el artículo 2398 del Código Civil Federal, hay un arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por su uso o goce a un precio cierto. En el contrato de arrendamiento intervienen dos personas, en el arrendador y el arrendatario. El arrendador es la persona que se da en arrendamiento un bien mueble o inmueble, y el arrendatario es quien recibe el uso o goce de este bien. Ya que estamos hablando del tema de arrendamiento, yo tengo una duda. Suponiendo que estoy rentando un departamento y se daña la infraestructura o me lo dan en malas condiciones, ¿quién es el que paga las reparaciones? Lo primero que tendrán que hacer es verificar que el departamento esté en buenas condiciones. Además, es obligación del arrendador poner al tanto el arrendamiento de cualquier daño o defecto que tenga el departamento. Claro, que esto no te priva del derecho de querer rentar ese departamento. ¿Y si el arrendador no quiere pagar las reparaciones? Si el arrendador no quiere cumplir con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que se esté destinada la cosa, quedará a elección del arrendatario reincidir el arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche el arrendador al cumplimiento de su obligación, mediante el proceso rápido que se establezca con el Código de Procedimientos Civiles. Esto lo establece el artículo 2416 del Código Civil Federal. Bueno, seguimos hablando de los contratos. ¿Ustedes conocen o habían escuchado hablar sobre los contratos de custodia? No, ¿cuáles son esos contratos? Son los contratos de depósito. En estos contratos una persona le confía una cosa mueble a otra, al fin de que esta persona la custodie y la devuelva cuando sea reclamada. En estos contratos intervienen dos personas, el depositante, quien es el que le entrega una cosa mueble o inmueble, y el depositario, quien se encarga de custodiar él. Algunas de las obligaciones del depositario son conservar y guardar el bien confiado, a restituir el bien depositado con todos sus frutos y acepciones, a responder ante los daños y perjuicios que los bienes depositados sufrieren por su malicia o negligencia. El responsable de pérdida y deterioro del bien depositado por caso de fortuito o fuerza mayor solo cuando se obligó a esa responsabilidad. Existen dos tipos de depósitos, el depósito voluntario y el depósito necesario. El voluntario es aquel que se hace entrega de la cosa por la voluntad del depositante. El depositante tiene el derecho de elegir a la persona del depositario. Es aquel que requiere que se haga el cumplimiento de una obligación legal o que se dé por alguna situación ajena, y que no esté en nuestras manos percibir como incendio, ruinas, saqueo, naufragio u otras semejantes. Ahora les daremos a conocer los contratos de prestación de servicios, el cual se divide en 5, que son: Número 1. De mandato es el contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otros los actos jurídicos que se le encargan. Este debe de contar con ciertos elementos, que son: 1. La ejecución de actos jurídicos, que dicha ejecución sea por cuenta de otro y aceptación del contrato por otra parte del mandatario. 2. Mandante, persona por el que el contrato consensual, llamado mandato, confía a la otra en su representación personal o la gestión de desempeño de uno o más negocios. Mandatario, persona que en virtud del contrato consensual llamado mandato acepta de los demandantes y representan personalmente o la gestión del desempeño de uno o más negocios. Número 2.
de prestación de servicios. Este contrato, que comprende el servicio doméstico, el servicio a precio alzado y el aprendizaje, está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo y que en consecuencia es motivo de estudio en un curso especial de Derecho del Trabajo. Número 3. Contrato de obra a precio alzado. El contrato de obra a precio alzado es aquel en el que se utilizan los servicios de una persona por todo el tiempo indispensable a la construcción de una obra, y a cambio de sus servicios se les paga una cantidad global. Este contrato también es material de estudio en un curso de Derecho del Trabajo. El precio de la obra se pagará al entregarse esta, salvo convenio en contrato. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado no tiene derecho de exigir después de ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o de los jornales. Número 4. Contrato de hospedaje. Es el contrato por el cual a alguno se le obliga a transportar bajo su inmediata dirección o de las dependientes por tierra, por agua, por aire, a personas, animales, mercancías o cualquier otro objeto. Número 5. Contratos de hospedaje. Tiene lugar cuando alguno no presta a otro el albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Arturo. Gracias, Pedro. Ahí viene Santi. ¡Santi! Jesús, María y José. Señor Pablo, Mateo. ¿está Erika? No. ¡Papá! Gracias, Ana. La confianza empieza con un nombre. Uber, juntos en el viaje. Y regresamos de los comerciales y comenzamos con este bonito tema. Y oye, ¿qué son los contratos de garantía? Los contratos de garantía pertenecen a la especie de los contratos que suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal. Perdón, Fati, pero aún no me queda claro. Ay, Luz, es muy fácil, mira. Los contratos de garantía se usan para asegurar que otro contrato principal se cumpla. En consecuencia, solo se puede existir si otro contrato existe. O sea, Por atención, estos contratos solo pueden usarse en caso de que el contrato principal no se cumpla. De otro modo, no puede reclamarse. Claro, estos contratos también se usan para asegurar el cumplimiento de una obligación. hey, perdón por interrumpirte, pero se me estaba olvidando un punto importante. Es de vital importancia aclarar que un contrato de fianza y un control de garantía, aunque se parecen, no son lo mismo. La principal diferencia es que el de la fianza involucra a un tercero y el de la garantía no necesariamente. ¿Y qué tipos de contratos de garantía existen? Son los contratos de garantía por fianza, contratos de garantía hipotecaria y contratos de garantía de prenda. ¿Y qué significa cada uno? El contrato de garantía por fianza es en el que una tercera persona llamada fiador se hace responsable de la obligación del deudor. Es decir, en este caso, el fiador garantizará el pago en caso de incumplimiento. Por el contrario, el contrato de garantía hipotecaria se prenda a un bien inmueble. Mediante este bien inmueble, el deudor asegura el cumplimiento de una obligación de pago. Y por último, queda el contrato de garantía de prenda. Este determina que se cumplirá el pago de una deuda. En este caso se deja un bien inmueble como prenda. Se entiende por bien inmueble cualquier objeto fácil de trasladar. El deudor deja un objeto con la promesa de volver por él y liquidar el total de la deuda. Gracias, ahora sí ya me quedó claro. Jaja, de nada, para eso estamos.
Pero ¿eso tiene algo que ver con un contrato de adhesión? No, para nada. Un contrato de adhesión, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formas uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio. Para que lo entiendas mejor te daré unos ejemplos. Los contratos por adhesión también son llamados contratos de suministro de servicios públicos, como lo es la energía eléctrica, agua corriente, gas, telefonía, etc. La mayoría de los contratos de seguro y contratos bancarios. Después de todo lo anteriormente hablado en este programa, podemos concluir que un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con su igual distintos pactos que representan beneficios mutuos. Y el convenio es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. Y seguramente no sabías que el juego y la apuesta también se encontraban en la clasificación de los contratos, y en estos se llaman aleatorios. Y no debes olvidar que también los contratos pueden tener cláusulas, pero estas no deben de ir en contra de lo moral y las buenas costumbres. O también no sabías que el testamento o la donación entra en un contrato que se llama unilaterales, así como los sinfines de contratos que hablamos durante todo este video. Pero si en algún momento no se llegaran a cumplir dichos contratos, puedes hacer una demanda por incumplimiento de contrato. Las personas involucradas en un contrato deben considerarse capaces de ofrecer su consentimiento libre de toda presión, pudiendo servir de objeto de todo artículo comerciable. De acuerdo con lo mencionado, el contrato puede ser de carácter oral y escrito. Resulta de gran importancia para los estudios de las ciencias jurídicas el conocer de manera completa y profunda todo lo relativo a los contratos, ya que ellos constituyen la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se presentan en la práctica y en el que el hacer jurídico jurídico del abogado, y para los contadores sucede de la misma manera. En otras palabras, los contratos son de uso cotidiano en la mayoría de las personas y empresas, ya que es nuestro derecho tener uno cuando estamos realizando cualquier movimiento o contrato, pues esto nos facilita tener un derecho al reclamo de cualquier momento. Tratar sobre contratos no es nada difícil, pues con un poco de orientación podemos conseguir muchas cosas cuando pedimos justicia, ya sea con nuestro empleador, arrendatario, esposo, etc. Amigos, esto fue todo por el video, y si te gustó dale like y suscríbete a nuestro canal. Estamos subiendo un video cada semana. Si comentas este video estarás participando para el sorteo de un giveaway. Más información sobre esto en la descripción. Esto fue Flecha al aire.